Hola amigos, se acerca una gran revolución en Roma, según fuentes místico-católicas. Con la situación de este año 2020 que ha transcurrido, situación de la pandemia, pues ha habido conatos de revoltas en Italia, han escaseado algunos alimentos en algunos sitios, algunas veces, y la gente está pues bastante encendida. No obstante, esto pues parece que va a ir a más, que pueden incurrir otras causas más. El caso es que, según estas profecías místico-católicas, normalmente pueden ser de monjas, personas eclesiásticas, ¿no? De distintas épocas que han tenido este tipo de visiones y lo han relatado. Por ejemplo, podemos centrarnos en la figura de Elena Leonardi, que era asistenta espiritual del Padre Pío, y en 1976 vaticinó lo siguiente: Dios ha decidido enviar un castigo. En poco tiempo, mientras ocurra una gran revolución en toda Italia, mi vicario será el primero en ser asesinado. El Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas. Traicionarán al Papa. Italia sufrirá una gran revolta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un grave peligro. Solo una parte de Italia será salvada. Es decir, aquí, y lo dicen otras videntes católicas, vemos que al estallar una gran revolución social en Italia, pues van a arrasar con el orden establecido y se van a llevar por delante el Vaticano. Va a ser una revuelta gigantesca, una gran revolución social. Entonces lo que se deduce es que resulta que en esa gran revolución social que va a estallar en Italia, pues Rusia va a enviar ayuda, va a enviar el ejército ruso para ayudarles en esa revolución. Seguramente porque lo ve como un movimiento de simpatía parecido al que han tenido en la historia de su país, y decide Rusia actuar y manda su ejército para ayudar a que la revuelta, esa gran revolución, triunfe en Italia. Y efectivamente pues se lleva por delante todo, ¿no? Según estos relatos, ¿no? Según la vidente Leonardi, Rusia apoyará y empujará la revolución atea y anticatólica en Roma. Esta misma postura, como decimos, también la respalda la madre Elena Aiello, una estigmatizada consultada con frecuencia por el Papa Pío XII, que dijo lo siguiente: Italia será sacudida por una gran revolución. Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. Nos da más detalles esta vidente, la madre Elena Aiello, estigmatizada, consultada con frecuencia por el Papa Pío XII. Entonces, esto puede venir en un contexto de que esta gran revolución que estalla en Italia, pues al mismo tiempo es como que se tambalea Europa, y entonces puede estar en un contexto como de comienzo de Tercera Guerra Mundial, porque el ejército ruso
empieza a invadir Europa por Italia, empezando por Italia, y en fin, entonces ahí viene un encontronazo entre la Alianza Atlántica y apoyada también por Estados Unidos y Rusia, que claro, Europa y Estados Unidos no se pueden quedar impasibles si Rusia invade Europa, pero todo viene a cuento de una gran revolución social que estalla pues en Italia y que arrasa con todo, con el Vaticano y todo. Entonces de aquí saldría mal parado el Vaticano. A la larga, bueno, pues esto se transformaría en guerra y acaba, según todas estas profecías místicas dichas por muchos videntes, pues acaba también muriendo el Papa. El Papa Pedro el Romano, como dice San Malaquías de Armagh, el clérigo irlandés del siglo XII, que decía que el último Papa era Pedro el Romano, que salía huyendo de Roma. Pero claro, aquí tenemos una disyuntiva, porque hay voces que dicen que este Papa que está ahora, Bergoglio, puede dimitir ahora, en estas fechas próximas, que puede dimitir o que en fin, que tal vez podría fallecer, o el caso es que quizá como que desaparezca uno de los dos y se dice que puede ser Bergoglio. Entonces quedaría otra vez el otro, que está, como hay dos, Benedicto XVI, pues quedaría como el único papa que estuviera. Entonces sería ese, Benedicto XVI, Pedro el Romano, se convertiría. Pero tal como está ahora la situación, Pedro el Romano pues tendría que ser el Papa Bergoglio, o sea, el Papa Francisco I, a no ser que ocurra lo que veníamos diciendo. En fin, bueno, esto viene dicho en muchas profecías, las profecías de Garabandal y en Fátima, las profecías de Fátima. En fin, es un tema largo. Podemos recoger algunas opiniones más. Por ejemplo, en el siglo XIV el profeta Juan de Roca Partida vaticinó: al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma, en trágicas consecuencias, hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Lo mismo que viene a decir la profecía de Fátima y Garabandal y otras. En el siglo XV, Nicolás de Flue, asceta y patrón de Suiza, relató su visión: el Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en situación calamitosa, a un lugar en donde serán como desconocidos. Durante su destierro el Papa morirá de forma atroz, y los sufrimientos de la Iglesia serán mayores que en cualquier momento histórico anterior. En el siglo XVIII, estamos en el siglo XVIII, la beata visionaria Ana María Taigi, de Italia, vaticinó: la religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. Coinciden distintos testimonios, distintas videncias. En el siglo XIX, la mística María Steiner predijo: la Santa Iglesia será perseguida, Roma estará sin pastor. Y así describió los acontecimientos futuros Enzo Allocci: el Papa desaparecerá temporalmente de Roma, y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. Volvemos otra vez a lo mismo. Y las niñas videntes de Garabandal, en la década de 1960, vaticinaron: el Papa no podrá estar más en Roma, se le perseguirá y tendrá que esconderse. Bartolomé Olshauser, fundador de las sociedades de clérigos seculares del siglo XVIII, escribió lo siguiente: Dios permitirá un gran mal contra su Iglesia, vendrán súbita e inesperadamente, irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán iglesias y destruirán todo. Y recordemos también el vaticinio del Papa Pío X,
que fue papa entre los años 1903 y 1914. He tenido una visión terrible, no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará de incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá de una muerte cruel. ¿Dónde se refugiará el Papa Francisco durante la Revolución de Italia y la invasión de los rusos? Pues según se desprende de las profecías de Nostradamus, parece ser que el Papa Francisco buscará refugio en alguna parte del país vecino, Francia, lugar en donde le alcanzaría la muerte. Un final trágico que también sentenció el profeta católico irlandés San Malaquías de Armagh, que citábamos antes, en el siglo XII, en las famosas profecías de San Malaquías, del Papa con los lemas, que había 112 papas, 111 más 1, 112 en total. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana tendrá su sede Pedro el Romano, que hará pacer sus ovejas entre muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas será derruida, y el juez tremendo juzgará al pueblo. Y bueno amigos, este es el panorama profético, místico, católico de cantidad de videntes, de clérigos, de videntes católicas, en fin, y apunta todo hacia lo mismo, incluidas las profecías de Fátima y la profecía de Garabandal. Todo empieza con una gran revolución que estalla en Italia y de ahí prende la mecha y luego se extiende por Europa. Invasión de los rusos, según cuentan estas videntes católicas, y eso pues lógicamente se puede interpretar como una tercera guerra mundial. Así que bueno, este es el panorama amigos. Y me ha parecido interesante traerlo a colación en estos momentos porque durante 2020 ha habido movimientos en Italia de ciertas protestas, cierto caos social, se acababan los alimentos, entonces de esto de seguir así, por esa causa y por otras, pues bueno, pues puede ser que vaya encaminado en esa dirección. Bueno amigos, nada más por el momento, nos vemos en un próximo vídeo con un tema interesante más adelante, si Dios quiere. Hasta pronto.